Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el ejercicio 5 vamos a tener que calcular límites de una función reteniendo un punto, donde en este caso hablamos de funciones vectoriales. Recordemos qué son las funciones vectoriales. La función vectorial es una función que, para empezar, va a ser definida de un parámetro r, ¿sí?, a r a la n. Es decir, por ahora vamos a tener solamente una componente que como parámetro independiente se va a ver reflejada en distintas dimensiones de un vector de dimensión n. ¿Sí? Eso es una forma de verlo. Tiene que ver que acá en análisis 2, como tenemos varios tipos de funciones, nosotros básicamente tenemos varios tipos de límites también y de distintas variantes de análisis. Entonces este límite es algo particular que vamos a ver para este tipo de funciones. ¿Cómo hacemos para tratarla? Bueno, básicamente si es una función, por ejemplo en este caso va a ser una función f, ¿sí? Vamos a anotarla como un vector de un parámetro t, va a estar hecha por una f de la primera variable en t, después tenemos f de la segunda variable en t y así sucesivamente hasta la variable número n en función de ese mismo parámetro. Entonces, para calcular el límite, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de cada componente. Si estoy citando, por las dudas, a la definición de límite que ustedes pueden encontrar en la teoría. Si no lo estoy copiando del todo, pero para que se entienda de dónde lo sacamos. Entonces, vamos a ver esto, pero aplicado a la práctica. Empecemos con el primer caso, con este primer límite que es de esta función de dos componentes, y va a ser de un solo parámetro u. Entonces, la forma de hacerlo, ¿sí?, si nosotros por ejemplo tenemos el límite, ¿sí?, de x tendiendo a un punto x0 de una función de f1, ¿sí?, de x, f2 de x y así sucesivamente hasta f sub n de x, entonces el límite va a ser el límite tomado de cada componente de la función, ¿sí? Eso sería un poco la idea a rescatar acá. Entonces acá tenemos que calcular por un lado el límite de seno y por el otro lado el límite de raíz de u. Entonces acá nosotros tenemos esta que sería la primera, f sub 1, y esta que sería f sub 2. Vamos a empezar con la primera. Límite de u tendiendo a 0 de f sub 1, esto lo que nos va a quedar es límite de u tendiendo a 0 de seno de u sobre módulo de u. El módulo lo que nos dice es que, digamos, cómo tenemos que abrir la función, si tenemos que abrirla por los valores negativos o los valores positivos, si es que existiera. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos que pensar eso. Pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros acá, supongamos que vamos a tomar el valor del módulo positivo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener, por un lado, límite de u tendiendo a 0 por derecha, de seno de u sobre u. Y esto que ustedes ven acá, si ustedes recuerdan de análisis 1, es una identidad que básicamente este límite por definición va a dar 1. Dejamos abierta la pregunta si ahora existe límite de u tendiendo a 0 por izquierda de esta función. ¿Y por qué decimos esto? Básicamente porque si ustedes se fijan en la segunda componente, ¿sí?, la segunda componente es de raíz de u. Entonces, básicamente el límite de u en este caso va a tener que ser calculado de 0 por derecha, porque fíjense, si nosotros tenemos la variable u, el dominio de toda esta función es simplemente los valores positivos que admite esta raíz. Entonces solamente nos vamos a poder acercar por este lado a la función. Entonces en raíz de u, esto lo que nos va a quedar es raíz de 0, con lo cual esto nos va a quedar 0. Y este límite por izquierda entonces no existe. Porque justamente si no está definida para esta función, tampoco tiene que estar definida para el resto de las componentes vectoriales que tiene esa función vectorial. ¿Sí? Ese sería el concepto y lo clave que hay que entender de ese concepto. Por lo tanto, vamos a tener que el límite de u tendiendo a 0 de esta función f de u, vamos a llamarle f mayúscula de u a toda esta parte, esto nos va a quedar, por un lado va a ser 0 por derecha, por un lado va a ser 1 para la primera componente y 0 para la segunda componente. Repliquemos lo mismo ahora en el caso de la componente b, ¿sí?, del caso b, digamos,
los límites. Acá tenemos lo mismo. Como sugerencia, siempre es importante, por ejemplo, en este caso, nuestra función va a ser f de u, va a ser de dos componentes. Tenemos e a la u menos 1 sobre u y después tenemos u al cuadrado. Definamos primero el dominio. Esto nosotros lo hacíamos en análisis 1 y es una buena práctica en análisis 2 para este tipo de límites por el hecho de que nos vamos a ahorrar ciertos problemas como el que vimos recién, digamos, el hecho de decir que el límite de 0 por izquierda no existía. Entonces, en este caso, esta componente, la segunda componente es polinómica, no presenta problemas. La primera componente sí tiene una división y no se puede dividir por 0, por lo tanto su denominador sí o sí va a tener que ser distinto de 0. Por ende, el dominio de f va a ser todo u perteneciente a los reales exceptuando el 0. Entonces, si vamos a hacer del 0, si acá para el límite no tenemos problemas si va a ser por izquierda o por derecha porque no existe justo en ese punto, pero se puede ver. Eso también sugiere que si hacemos sustitución directa, ¿sí?, que es lo primero que uno hace en un límite, ¿sí?, para ver si ahí aparecen determinaciones y demás, fíjense, esto nos va a quedar e a la 0 que es 1, 1 menos 1 que es 0, y dividido 0 va a quedar la determinación de 0 sobre 0. Por el otro lado, la segunda componente no tiene problema, va a ser 0 porque es 0 al cuadrado. Así que en este caso deberíamos trabajar con el límite de esta parte, ¿sí? Vamos a ver, límite de u tendiendo a 0 de e a la u menos 1 sobre u. ¿Qué recursos tenemos nosotros para hacer esta cuenta? Bueno, en definitiva, de lo que nosotros recordamos de análisis 1, una de las opciones es aplicar la regla del L'Hopital siempre y cuando se cumplan las condiciones del L'Hopital de función continua, derivable y demás, que son 6 puntos. En este caso, por tratarse de dos funciones que lo cumplen, se puede aplicar sin problema, así que vamos a aplicar la regla del L'Hopital, en este caso derivando, ¿sí? Entonces vamos a tener el límite de u tendiendo a 0, esto nos va a quedar e a la u menos 1, la derivada de 1 es 0, sobre la derivada de 1 que es 1, ¿sí? Por lo tanto, al hacer sustitución directa ahora, esto nos va a quedar e a la 0 sobre 1, todo número a la 0 da 1, 1 sobre 1 da 1. Por ende, como resultado final, el límite de u tendiendo a 0 de f de u, esto nos va a quedar como 1, 0. Nuevamente, el mismo caso que vimos antes. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos esta función. Esta va a ser una función también de los reales a R2. Vamos a tener que f va a estar hecha de f1 en función de t y de f2 en función de t. Primero, como sugerencia, tratemos de definir el dominio de la función. Fíjense que el dominio de esta función va a tener dos problemas. Primero, tenemos un racional acá, una parte racional dentro del seno, lo cual obliga a que t sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, por un lado, nosotros tenemos t distinto de 0 como una de las condiciones, o si lo ponemos en tema de conjuntos, esto nos va a quedar de menos infinito a 0 sin incluir, unión de 0 sin incluir a más infinito. Y la otra que tenemos es este logaritmo que vemos acá. El logaritmo por definición es positivo. Entonces, en este caso, por ser de logaritmo, vamos a tener que logaritmo natural de t implica que t tiene que ser mayor o estricto que 0. Por lo tanto, la conclusión de acá es que el dominio de la función f nos va a quedar con t perteneciente a 0 sin incluir más infinito, que esto, ¿sí?, es la intersección de estos dos conjuntos. Intersección porque tiene que cumplir ambas condiciones a la vez. ¿Okay? Bien, hecho esto, eso quiere decir que vamos a tener que acercarnos a t por derecha, porque fíjense que si el dominio es toda esta parte del conjunto, nosotros nos vamos a acercar a 0 por derecha, es decir, por números cercanos a 0, pero de signo positivo. Vamos a calcular cada uno de los límites, empezando límite de t tendiendo a 0 de t por seno de 3 sobre t. Primero que nada, sustitución directa. Ya les digo, puede parecer una pavada, pero es clave para saber si recién ahí tenemos indeterminaciones o no las tenemos. Si sustituimos, esto nos va a quedar 0 por t, y después vamos a tener seno de 3 dividido algo que tiende a ser 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar 0 por seno de un número que tiende a ser infinitamente grande. Bueno, ¿cómo salimos de este problema? Lo primero que es importante es entender, aparte, digamos, de hacer la cuenta mecánica, es tratar de familiarizarse con lo que son las curvas o las funciones clásicas, ¿sí?, que se estudian en matemática. Entonces, trigonometría, por ejemplo, en este caso el del seno, nosotros sabemos que es una función que a grosso modo se va a comportar de esta manera. Va a estar siempre acotada, ¿sí?, entre 1 y menos 1 con su imagen, ¿sí? O sea, no va a pasar, digamos, de ser más grande que 1 y más chica que menos 1, y va a ser así periódicamente, hacia el infinito. Entonces, por el hecho de que seno de x, ¿sí?, está acotada entre 1 y menos 1, cualquier valor de 0, como en este caso, multiplicada por esto, va a estar multiplicada por un número finito. Por ende, si está multiplicada por un número finito, este es el famoso caso de 0 por acotado.
Ese acotamiento es decir, cualquier número de este intervalo de menos 1 a 1, sí, que obviamente es un número finito. Entonces en este caso esto va a dar 0. Y ahí salvamos la indeterminación. Vamos a ver qué es lo que pasa. No hay indeterminación, sino que es el caso, digamos, de 0 por acotado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? ¿Sí? T por logaritmo natural de t. Si reemplazamos, esto lo que nos va a quedar es 4 por 0, ¿sí? Perdón, 0 por logaritmo natural de algo que tiende a hacerse 0. ¿Ok? Entonces, la idea que nosotros decimos es cómo se puede salir de este problema, porque fíjense que esto es un caso de 0 por infinito. Bueno, una forma de salir de esto es tratar de llevar esta indeterminación a una determinación que nosotros podamos trabajarla con las técnicas que nosotros vimos, como pueden ser L'Hopital, por ejemplo. Entonces, esto ya digo, esto es un tip, si no es que necesariamente haya que razonarlo así, pero viene bien en estos casos. Vamos a tener 4 más. En vez de poner t, vamos a poner logaritmo dividido 1 sobre t. ¿Cuál es la ventaja de esto? Fíjense, cuando nosotros reemplazamos esto nos va a quedar 4 más algo que tiende a hacerse menos infinito, que es el logaritmo del 0 por derecha, ¿sí? Y dividido algo que tiende a hacerse 1 sobre 0 por derecha, también tiende a hacerse más infinito. Entonces, esto es una determinación que sí se puede trabajar con lo que sabemos del L'Hopital. Entonces, en este caso, esto lo que vamos a tener que hacer es, y si obviamente cumple con las condiciones del L'Hopital, vamos a tener, aplicando L'Hopital, la derivada en 4, o sea, acá 4 L'Hopital lo vamos a aplicar solamente en esta parte, ¿sí? Porque esto nos va a quedar 4 más la derivada del logaritmo natural de t, que es 1 sobre t, la derivada de 1 sobre t, que nos va a quedar menos 1 sobre t cuadrado. Si reemplazamos, ¿sí? Fíjense, cuenta auxiliar acá, 1 sobre t dividido menos 1 sobre t cuadrado, esto vamos a tener menos t cuadrado sobre t, lo cual en este caso nos va a quedar menos t, entonces va a ser reemplazado 4 más t, ¿sí? O menos t, que en este caso reemplazado por 0, nos va a quedar finalmente 4. Por lo tanto, el límite de t tendiendo a 0 de f de t, que son estas dos componentes, va a quedar 0 para x y 4 para el valor de y. Y finalmente queda de esta manera.